El reloj acababa de dar las 21:30 cuando Eric y yo caminábamos por las calles llenas de niebla, con los abrigos bien abrochados contra el frío nocturno. La ciudad estaba inusualmente tranquila. La niebla se tragaba el sonido y silenciaba las luces de neón que parpadeaban sobre los escaparates cerrados. Me metí las manos en los bolsillos, con la expectación creciendo en mi interior. Había sido idea de Eric, buscar la famosa cafetería que solo abría de noche. No estaba convencido de que fuera una buena idea, pero la curiosidad me corroía. ¿Qué pasa con este lugar?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro, aunque no sabría decir por qué. Quizá fuera la niebla o el inquietante silencio que nos rodeaba. Eric me lanzó una sonrisa y su aliento era visible en el aire frío. Dicen que la cafetería abre exactamente a las 10 de la noche y cierra antes del amanecer. Algunos dicen que es más antigua que la propia ciudad. Y, por supuesto, las reglas. Las reglas. De eso hablaba todo el mundo. Foros en internet, discusiones nocturnas en el campus e incluso susurros al azar en las fiestas. Las reglas de la cafetería de las 10 de la noche eran legendarias, cada una más extraña que la anterior. Sin embargo, a pesar de todas las especulaciones, nadie parecía saber por qué existían o quién las hacía cumplir. Algunos decían que era una tradición estrafalaria para atraer clientes. Otros insinuaban algo más oscuro, un poder que la cafetería ejercía sobre sus clientes. ¿Crees que es solo un truco?, pregunté tratando de sonar informal. Probablemente. ¿Pero no es eso parte de la diversión? Vamos, ¿dónde está tu sentido de la aventura? Forcé una sonrisa, más para convencerme a mí mismo que a él. La idea de las reglas no me gustaba nada, pero, por otra parte, ¿qué tan raro podía ser una cafetería? Doblamos una esquina y el lugar se hizo visible. Estaba al final de un callejón oscuro, encajado entre dos antiguas estructuras de ladrillo. Ahí está, dijo Eric, señalando con la cabeza la tenue luz que había delante. La fachada de la cafetería estaba agrietada y descolorida, y las ventanas empañadas por el calor del interior. La única señal de vida era un letrero de neón parpadeante sobre la entrada, que proyectaba una luz amarilla sobre el pavimento mojado. A medida que nos acercábamos, distinguí una débil silueta de personas a través del cristal sucio. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Estás listo?, preguntó Eric, agarrando el pomo de la puerta. Dudé una fracción de segundo, mirando la calle detrás de nosotros. La niebla parecía más espesa ahora, tragándose todo a su paso. Parecía como si el mundo se cerrara sobre nosotros. Respiré hondo y asentí. Sí, hagámoslo. Eric abrió la puerta y entramos. Una oleada de aire cálido y viciado me golpeó, trayendo consigo el aroma de cuero viejo, café y un leve indicio de algo metálico. El interior estaba poco iluminado y proyectaba largas sombras sobre el suelo ajedrezado. Recorrí la sala tratando de orientarme. Las paredes estaban bordeadas de cabinas con cojines de cuero rojo agrietados y desgastados por el tiempo. Un largo mostrador se extendía en el lado opuesto, con taburetes de tela desgarrada alineados ordenadamente. Había algunos clientes dispersos. Un hombre sentado solo, mirando fijamente a la ventana, una pareja de ancianos susurrando sobre sus tazas y una mujer solitaria, de espaldas a nosotros, echando azúcar en su bebida de forma lenta y metódica. Pero lo que más me sorprendió fue lo tranquilo que parecía todo. Los demás clientes apenas se movían, sus acciones eran lentas,
casi como si formaran parte de un extraño sueño a cámara lenta. Miré a Eric, que también parecía haberse dado cuenta. Su bravuconería habitual pareció disminuir ligeramente mientras caminábamos hacia un reservado vacío en el centro de la sala. Los asientos crujieron bajo nuestro peso cuando nos sentamos. Eric, siempre tan teatral, se inclinó hacia adelante y susurró: Muy bien, este sitio es oficialmente espeluznante. Sí, sin duda, respondí mientras miraba la habitación de nuevo. Había algo en la cafetería que me erizaba la piel, pero no podía precisarlo. Era como si el propio local nos estuviera observando. Nuestra conversación se vio interrumpida por la silenciosa llegada de una camarera. Apareció aparentemente de la nada, colocando 2 menús sobre la mesa sin decir ni una palabra. Sus movimientos eran suaves, casi robóticos, y se marchó tan rápido como había venido. Eric enarcó una ceja, claramente desconcertado. Bueno, eso es algo... Supongo que esta noche no tendremos un servicio cálido y amable. Agarré el menú con curiosidad. Parecía viejo. La cubierta de plástico estaba gastada y pegajosa al tacto. Entonces me fijé en la inscripción de la portada: Reglas de la casa. Debajo del título había una lista de instrucciones numeradas, cada una más extraña que la anterior. Regla 1. Nunca se siente de cara a la entrada, a menos que seas el primer cliente en llegar. Regla 2. Nunca le hable al personal cuando se acerque, solo cuando le hablen. Regla 3. Si un desconocido se sienta en su mesa sin invitación, ofrézcale un sorbo de su bebida y excúsese para ir al baño. Vuelva solo cuando suene el reloj del comedor. Regla 4. Si oye un suave zumbido mientras come, cierre los ojos inmediatamente y espere a que se detenga. Regla 5. Si a un camarero se le cae algo, debe apartar la vista y no mirarle hasta que abandone su mesa. Regla 6. Si oye que susurran su nombre por detrás, no se gire. Haga como si no lo hubiera oído. Regla 7. Si se le cae un cubierto, déjelo ahí. No se agache a recogerlo o correrá el riesgo de ver debajo de la mesa algo que no debería estar ahí. Regla 8. Si oye pasos que lo siguen al salir, no se dé la vuelta. Ralentice el paso hasta que el sonido desaparezca. Leí la lista 2 veces. Cada regla era más inquietante que la anterior. Se me secó la boca al darme cuenta de lo específicas que eran. No eran las reglas de una cafetería pintoresca. Eran advertencias. Mis ojos volvieron a la regla 1. Nunca se siente de cara a la entrada, a menos que sea el primer cliente en llegar. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando miré por encima del hombro hacia la puerta de cristal. Mira esto, susurró Eric, señalando la regla 4. Si oye un suave zumbido mientras come, cierre los ojos. ¿Qué es esto? ¿Un lugar embrujado? Forcé una risa, pero mi corazón no estaba en ella. Probablemente sea un truco elaborado, dije tratando de convencerme. Ya sabes, para que la gente hable. Sí, claro, respondió Eric con la voz teñida de escepticismo. Bueno, hemos venido aquí por la experiencia. Dejémonos llevar. Me miró esperando algún tipo de acuerdo. Asentí con la cabeza, sintiendo que se me formaba un nudo de ansiedad en el pecho. Abrimos los menús y fingimos echar un vistazo a las opciones de comida, aunque ninguno de los dos tenía apetito.
Mis ojos volvían una y otra vez a las reglas, especialmente a la 1. «¡Espera!», dije con la voz apenas por encima de un susurro. «No fuimos los primeros en llegar y...». Me detuve y miré hacia la puerta. A través del mugriento cristal, algo se movió. No podía distinguirlo con claridad. Solo era una silueta oscura que entraba y salía de la noche brumosa. Era alta, antinatural y parecía balancearse mientras permanecía allí. Parpadeé intentando enfocar, pero se desvaneció en la oscuridad. ¿Qué? Preguntó Eric, inclinándose hacia adelante. ¿Qué has visto? «Hay algo ahí fuera», murmuré sin apartar los ojos de la puerta. «No sé lo que era, pero creo haber visto algo». «No te metas conmigo», interrumpió con la voz tensa. «Este lugar ya es lo suficientemente espeluznante». «No estoy bromeando», espeté dándome la vuelta hacia él. «Te juro que he visto algo». Los dos nos quedamos en silencio. El malestar entre nosotros era cada vez mayor. Las reglas no eran una broma. Ahora estaba seguro. Este lugar tenía su propio conjunto de leyes, su propia forma de operar, y ya estábamos desobedeciendo una. La tensión entre nosotros aumentaba cada segundo que pasaba. Seguí mirando hacia la entrada, buscando cualquier señal de movimiento a través del cristal. Mi mente repitió la breve visión de la figura sombría que había visto afuera, y un miedo indescriptible se apoderó de mi pecho. Eric se movió nervioso frente a mí, golpeando la mesa con los dedos. Nos quedamos sentados en silencio, esperando. La camarera reapareció y se deslizó hasta nuestra mesa sin hacer ruido, con sus ojos huecos clavados en nosotros. Se me erizó la piel al verla. Recordando la regla 2, me mordí la lengua y me quedé mirando el menú que tenía delante, resistiendo el impulso de saludarla o incluso de reconocer su presencia. Los ojos de Eric se abrieron de par en par como si tuviera que obligarse a guardar silencio. Tras una larga e inquietante pausa, la camarera habló por fin, con voz monótona y distante. ¿Qué desea pedir? No lo hizo como una pregunta, sino como una orden. Las palabras sonaron frías, resonando extrañamente en el aire que nos rodeaba. Era como si el sonido no perteneciera a este lugar. Eric tosió y me miró, buscando algún tipo de aprobación. Asentí sutilmente, indicándole que respondiera primero. Respiró hondo y dijo: «Tomaré un café y 2 tortitas». Le tembló un poco la voz, pero consiguió pronunciar las palabras. La camarera me miró y sus ojos se clavaron en los míos, como los de un depredador evaluando a su presa. Tragué saliva y me obligué a mirarla a los ojos, solo un instante antes de responder. «Lo mismo para mí, por favor». Ella no reaccionó, ni siquiera parpadeó. Se limitó a garabatear algo en su bloc de notas y se dio la vuelta para marcharse. Mientras se alejaba, sentí un alivio abrumador, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Exhalé lentamente y los latidos de mi corazón volvieron poco a poco a un ritmo más regular. «Eso ha sido raro», murmuró Eric, rompiendo el silencio entre nosotros. «¿Has visto cómo nos ha mirado?» Asentí, frotándome las manos para calentarlas. Sí, como si nos estuviera juzgando por estar aquí. Y la forma en que hablaba era como si no le importara lo que pedimos, casi como si le diera igual. Nos sentamos en silencio durante unos minutos.
mirándonos fijamente, demasiado asustados para expresar las preguntas que nos rondaban por la cabeza. Ambos sabíamos que algo no iba bien. Aquel lugar no encajaba, como si distorsionara la realidad de forma sutil, haciéndonos cuestionar nuestras percepciones. Después de lo que nos pareció una eternidad, la camarera volvió con nuestros pedidos. Colocó las tazas de café y los platos delante de nosotros con una precisión meticulosa. Sus movimientos eran casi robóticos. Disfruten de la comida, Entonó antes de girar sobre sus talones y volver a las sombras. ¿Has oído eso? Susurró Eric acercándose a mí. Ha dicho disfruten de la comida. Es como si estuviera obligada a decirlo. Asentí con la cabeza, con los ojos fijos en la humeante taza de café que tenía delante. Sentí un impulso irrefrenable de tomar el café y marcharme, de alejarme lo más posible de aquella cafetería. Pero algo en mi interior, tal vez una curiosidad morbosa, me mantuvo clavado en mi asiento. Agarré el tenedor y pinché las tortitas, observando cómo el sirope resumaba lentamente por los lados. Y sin esperarlo, empezó. Un zumbido suave y melódico llenó el aire a nuestro alrededor. El corazón me dio un vuelco al recordar la regla 4. Si oye un suave zumbido mientras come, cierre los ojos inmediatamente y espere a que se detenga. «Eric», sisé, agarrándolo por la muñeca. Sus ojos se abrieron alarmados cuando él también empezó a oír el zumbido. «Cierra los ojos. ¡Ahora!» ¿Qué? «¡Solo hazlo!», espeté, cerrando los ojos con fuerza. Oí a Eric murmurar una maldición antes de seguir mi instrucción. El zumbido se hizo más fuerte, convirtiéndose en una inquietante canción de cuna que retumbaba en mi cráneo. Estaba en todas partes, en el aire, en mis oídos, dentro de mi propia cabeza. Agarré el tenedor con fuerza hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Cerré los ojos con fuerza, intentando concentrarme en algo que no fuera el enervante sonido. Sentí una presencia fría que recorría la habitación, como una ráfaga de viento en un espacio cerrado. Se me erizó la piel y el aire se volvió denso y sofocante. Todos mis instintos me gritaban que abriera los ojos, que mirara lo que ocurría a nuestro alrededor, pero sabía que eso rompería la regla. Tenía que quedarme quieto, tenía que aguantar. El zumbido parecía dar vueltas alrededor de nuestra mesa, cambiando de tono y ritmo como si nos estuviera estudiando, tratando de engatusarnos para que cometiéramos un error. Mi respiración se agitó y el miedo me oprimió el pecho. Quería acercarme a Eric, sentir algún tipo de conexión, pero tenía demasiado miedo para moverme. Entonces, tan bruscamente como había empezado, el zumbido cesó. Contuve la respiración, esperando, escuchando. Oí la respiración agitada de Eric a mi lado, pero ningún otro sonido perturbó el aire. Se acabó. Creo que ya podemos abrir los ojos. Dudé y luego abrí los ojos lentamente. La cafetería estaba exactamente igual que antes, pero parecía diferente, más fría, más oscura. Miré a Eric, que estaba pálido como un fantasma. Tenía los ojos muy abiertos y miraba en todas las direcciones asustado. ¿Sentiste eso? Preguntó con voz temblorosa. Era como si hubiera algo aquí. Sí,
respondí con la boca seca. Miré a los demás clientes, esperando verlos mirándonos fijamente, juzgándonos por nuestro miedo. Pero todos estaban inmóviles, comiendo como si nada hubiera pasado. Miré mi plato. Se me había quitado el apetito. Las tortitas tenían un aspecto extraño, más grisáceo, como si hubieran perdido el color. Aparté el plato con el estómago revuelto. Vámonos de aquí, Murmuró Eric, con los ojos desviados nerviosamente hacia la entrada. ya no me importan ni las aventuras ni las reglas. Quiero irme. Abrí la boca para asentir cuando la camarera regresó, apareciendo silenciosamente al borde de nuestra mesa. Casi se me para el corazón. Recordé la regla número 2. Nunca le hable al personal cuando se acerque. Solo hable cuando le hablen. Cerré la boca y esperé, con el corazón latiéndome en los oídos. ¿Les apetece algo más? Preguntó con voz carente de emoción. Negué con la cabeza, evitando su mirada. Se quedó un momento, y su presencia me produjo un escalofrío, antes de darse la vuelta y deslizarse de nuevo hacia el mostrador. Bien, ya está. Nos vamos ahora. Asentí sintiendo que se me hacía un nudo en la garganta. Mientras nos preparábamos para levantarnos, volví a echar un vistazo al menú y mis ojos captaron la lista de reglas. La regla 8 apareció en mi mente como una advertencia. Si oye pasos que lo siguen al salir, no se dé la vuelta. Ralentice el paso hasta que el sonido desaparezca. Aún no habíamos terminado. Lo peor estaba por llegar. Eric se levantó bruscamente y su silla chocó contra el suelo, cortando el opresivo silencio que reinaba en la cafetería. Me invadió una sensación de terror. Tenía la persistente sensación de que aún faltaba mucho para acabar con este lugar. Eric buscó su cartera y arrojó unos cuantos billetes sobre la mesa. Vámonos, Murmuró en voz baja, con los ojos muy abiertos y mirando hacia la entrada. Quería irse, y yo también. Empezamos a caminar hacia la puerta. El aire a nuestro alrededor parecía espesarse a cada paso. Sentía las piernas pesadas, como si estuviera vadeando el barro. El suave tintineo de los cubiertos y los silenciosos murmullos de los demás clientes llenaban el espacio. Pero mis sentidos estaban hiperconcentrados en nuestra huida. Entonces, cuando estábamos a pocos metros de la puerta, oí el ruido de una silla detrás de nosotros. Me dio un vuelco el corazón. Alguien se había unido a nuestra mesa. Miré a Eric, cuyo rostro se había vuelto fantasmagóricamente blanco. Oh, no. Susurró, apenas audible por encima del inquietante ambiente de la cafetería. Regla 3. Lentamente me di la vuelta para mirar. Allí, sentado en mi asiento, había una figura alta y larguirucha. El hombre llevaba un traje anticuado, de los que se ven en las fotos de hace décadas. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante y el pelo le colgaba de la cara como una cortina oscura que ocultaba sus rasgos. Me invadió una oleada de frío. El ambiente que le rodeaba me parecía extraño, como si no perteneciera a este mundo. «Tenemos que seguir las reglas», le grité a Eric, intentando mantener la voz firme. «¡Vuelve a la mesa! ¡Ahora!». Con desgana nos acercamos al desconocido. Permaneció completamente inmóvil, con la cabeza inclinada hacia adelante
como si estuviera algo invisible sobre la mesa. La cafetería parecía volverse más oscura, más fría. El aire me oprimía el pecho. Tenía las palmas de las manos resbaladizas de sudor y notaba que el pulso me latía con fuerza en la garganta. Agarré mi taza de café con la mano temblorosa y la puse delante del desconocido. Toma un sorbo. Su mano se movió lenta y deliberadamente mientras agarraba la taza. Sus dedos eran anormalmente largos y finos, con una piel que parecía casi translúcida. Se llevó la taza a los labios y bebió un sorbo lento y pausado. Un escalofrío me recorrió la espalda y luché contra el impulso de apartar la mirada. «Baño», balbuceé, dándole un codazo a Eric. «Tenemos que irnos». Eric asintió, con los ojos fijos en el desconocido. Nos alejamos de la mesa con cuidado de no romper el contacto visual hasta que llegamos a la puerta del baño. En cuanto estuvimos dentro, los dos exhalamos, como si acabáramos de salir a tomar aire tras habernos sumergido en aguas oscuras. ¿Qué ha sido eso?, dijo Eric, agarrándose al borde del lavabo. ¿Quién era ese tipo? No lo sé, pero tenemos que seguir la regla. Ahora solo toca esperar a que suene el reloj. Los segundos parecían minutos mientras permanecíamos allí, escuchando nuestras respiraciones entrecortadas que resonaban en la pequeña habitación. Mi mente se agitaba tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. El aire era sofocante y nos oprimía como si la propia cafetería estuviera viva y vigilara todos nuestros movimientos. De repente, el reloj de la cafetería empezó a sonar. 1, 2, 3 campanadas. Intercambiamos una mirada, tragando el nudo de miedo alojado en nuestras gargantas. Era hora de volver. Al salir del baño, nos atrevimos a acercarnos a la mesa. Estaba vacía. El desconocido se había ido, dejando solo nuestras 2 tazas y los platos de tortitas. Exhalé temblorosamente, pero mi alivio duró poco. Cuando dimos la vuelta hacia la entrada, algo metálico repiqueteó contra el suelo. Me quedé paralizado. Mi tenedor se había caído, tintineando ruidosamente al caer al suelo, dando varias vueltas antes de posarse justo debajo de la mesa. El corazón se me subió a la garganta. Regla 7. Si se le cae un cubierto, déjelo ahí. No se agache a recogerlo, o correrá el riesgo de ver debajo de la mesa algo que no debería estar ahí. «Déjalo ahí», le susurré con urgencia a Eric, que miraba con los ojos muy abiertos el tenedor. «No mires debajo de la mesa», asintió con la cabeza, pero tenía los ojos muy abiertos por el miedo. Podía sentir la tensión que irradiaba de él, su cuerpo rígido y tenso. Ambos éramos conscientes de lo que nos advertía la regla 7, y sin embargo, el impulso de mirar era casi insoportable, como un picor en el fondo de mi mente que no podía rascar. Entonces lo oímos, un sonido suave y sordo, procedente de debajo de la mesa. Se me heló la sangre. Eran los sollozos débiles y desgarradores de un niño que lloraba suavemente en la oscuridad bajo nosotros. El estómago se me revolvió y tuve que agarrarme al borde de la mesa para no desplomarme. «No escuches», murmuré entre dientes apretados, con los ojos fijos en un punto lejano. «No es real.
¡Concéntrate! El llanto se hizo más fuerte, más desesperado, resonando en el pequeño espacio de la cafetería. Era el tipo de sonido que te arañaba el corazón, reclamando tu atención. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de puro terror. Apreté los ojos para intentar ahogar el ruido, pero los gritos persistían. Llegaban en oleadas de angustia y desesperación, cada uno más fuerte que el anterior. Eric se movió incómodo a mi lado. Es solo un truco, susurró, más para sí mismo que para mí. No podemos mirar, no podemos. Los gritos se convirtieron en palabras, confusas y apenas reconocibles, pero inequívocamente suplicantes. ¡Por favor! ¡Ayúdenme! La voz tiró de lo más profundo de mi simpatía, encendiendo un instinto de mirar, de agacharme y ver quién o qué había allí debajo. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. «No es real», repetí con voz temblorosa. Solo intenta engañarnos». El llanto continuó, ahora mezclado con pequeños sonidos de pies siendo arrastrados por el suelo. Se me erizó la piel. Cada nervio me pedía a gritos que mirara hacia abajo y viera lo que había debajo de la mesa. Sentí que perdía el control de la realidad, que la línea entre lo que era real y lo que no lo era se desdibujaba bajo la presión del ruido. Sin esperarlo, una mano diminuta rodeó la pata de mi silla. Me puse rígido, con los músculos paralizados por el miedo. Me agarró con fuerza, casi con urgencia, como si me rogara que le ayudara. El corazón se me aceleró tanto que creí que me iba a estallar. Y respiré entrecortadamente, presa del pánico. «¡No mires!», siseé a Eric, luchando contra el impulso de saltar y correr. «¡No es real!». Me agarré con fuerza a la silla y el llanto se convirtió en un gemido lastimero. Me ardían los ojos por el esfuerzo de no mirar hacia abajo, de no reconocer la pesadilla que se desarrollaba bajo nosotros. Sentía que mi cordura se tambaleaba, a punto de quebrarse. Y entonces, tan bruscamente como había empezado, se detuvo. La mano soltó su agarre. El llanto se desvaneció en el silencio y el aire que nos rodeaba volvió a su sofocante quietud. Me atreví a mirar a Eric, que estaba pálido y tembloroso, con los ojos muy abiertos y atormentados. ¿Has visto eso?, dijo, con la voz por encima de un susurro. Asentí con la cabeza, tragando saliva. «Sí, pero no miramos debajo de la mesa. Seguimos las reglas». Exhaló temblorosamente, con las manos aún agarrando el borde de la mesa. «Vámonos de aquí», murmuró con la voz tensa. «No aguanto más». «De acuerdo», repliqué, sintiendo que me invadía una oleada de náuseas. Nos levantamos despacio, con cuidado de no mirar por debajo de la mesa mientras nos alejábamos. No pude evitar darme cuenta de que el resto de la cafetería continuaba como si nada hubiera pasado. Los clientes seguían comiendo. La camarera seguía de pie detrás del mostrador con su mirada hueca. Nos dirigimos hacia la salida con cautela. Al llegar a la puerta, lo oí. Un leve y lejano susurro de pasos que nos seguían. Mi cuerpo se tensó, recordando la regla 8. Si oye pasos que lo siguen al salir, no se dé la vuelta. Ralentiza el paso hasta que el sonido desaparezca.
Ni se te ocurra dar la vuelta, le advertí a Eric con la voz tensa. Camina despacio. Avanzamos, cada paso cargado de miedo mientras las pisadas resonaban a nuestras espaldas. Luché contra todo instinto de mirar atrás, de ver qué nos seguía, pero sabía que si lo hacíamos, romperíamos la regla, y lo que nos esperara al otro lado de esa regla rota sería mucho peor que cualquier cosa que hubiéramos encontrado hasta ahora. La puerta estaba a pocos metros. Extendí la mano. Agarré el frío pomo y empujé para abrir la puerta. Los pasos se detuvieron al cruzar el umbral y adentrarnos en la brumosa noche. Me di la vuelta hacia Eric. Los dos respirábamos con dificultad y teníamos los rostros pálidos y demacrados. Vámonos y no volvamos nunca. Echamos a correr calle abajo y el aura opresiva de la cafetería se desvaneció tras nosotros. Ninguno de los dos habló, demasiado temerosos de lo que pudiéramos decir, de lo que aún pudiera quedar en el aire que nos rodeaba. Al doblar la esquina, eché una última mirada atrás. La cafetería permanecía en silencio, con su tenue letrero de neón parpadeando en la niebla. Por un momento, me pareció ver una sombra en la ventana, observándonos. Aparté la mirada y aceleré el paso. Fuera lo que fuese lo que había ocurrido allí, solo me dejaba una cosa clara: no volveríamos jamás. Recuerden que